Hola a todos. Soy Kirill y les doy la bienvenida a esta historia real que transcurrió en algún lugar de los Estados Unidos. Valia estaba sentada en la cocina de su departamento en Brooklyn con una taza de café templado en la mano. Era una tarde de primavera y el sol se colaba por la ventana, dándole algo de calidez a la atmósfera gris que llevaba sintiendo los últimos días. Levantó el teléfono por enésima vez para ver si tenía alguna llamada perdida. Nada. Su esposo, Jonathan, se había marchado en la mañana argumentando un viaje de negocios. Sin embargo, la actitud de él durante las últimas semanas había sido distante y Valia percibía un cambio que la inquietaba. De pronto, el teléfono vibró. Un número desconocido aparecía en la pantalla. ¿Aló? Contestó con cautela. Buenas tardes, Valia Anderson. Habla la asistente del bufete de abogados Morrison & Chapman. Llamo para confirmarle la lectura del testamento de la señora Helen Dedes, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Su presencia es obligatoria. Valia sintió que se le erizaba la piel. Helen Dedes había sido la madre adoptiva de Jonathan, una mujer adinerada dueña de algunas propiedades en Manhattan y en los suburbios de Nueva Jersey. La noticia la tomó por sorpresa, no solo porque implicaba herencias y trámites, sino también por la extraña sensación de que algo más se estaba gestando. Apenas colgó el teléfono, recordó la última conversación que tuvo con Helen, apenas unos meses antes de su repentino fallecimiento. Helen había sido amable pero a la vez evasiva, como si supiera que algún secreto iba a estallar tarde o temprano. Valia se quedó pensando en qué implicaba todo aquello y se preguntó por qué Jonathan no le había dicho nada sobre el testamento. Era su madre adoptiva, y a él le correspondía saber antes que nadie el día y la hora para la lectura. Tomó el teléfono de nuevo y llamó a su marido. Esta vez, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje con voz temblorosa. Jonathan, me llamaron de Morrison & Chapman. Al parecer, la lectura del testamento de tu madre será la próxima semana. ¿Sabías esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Por favor, llámame. El resto del día transcurrió en una tensa calma, sin llamadas de vuelta. Valia, que no solía meterse en los asuntos familiares de Helen, sintió que debía estar alerta. Algo en el ambiente olía a traición, pero no podía precisar de qué se trataba. Por la noche, se esforzó por dormirse temprano, intentando convencerse de que todo saldría bien y que, al fin y al cabo, no había razón aparente para inquietarse. Aún así, un pensamiento no la dejaba en paz. ¿Por qué Jonathan le ocultaba ese evento tan importante? Valia despertó con la misma sensación de incertidumbre. Tomó un tren temprano hacia Manhattan. Vestía un traje sobrio, elegante, como recomendaba la etiqueta para asuntos legales y familiares tan delicados. Cuando entró en el lujoso vestíbulo de Morrison & Chapman, las miradas de los recepcionistas se posaron en ella con un dejo de curiosidad. Se aproximó al mostrador y preguntó dónde se llevaba a cabo la lectura del testamento de Helen Dedes. Uno de los recepcionistas, un joven de sonrisa nerviosa, le indicó un amplio salón en el fondo del pasillo. Mientras caminaba, Valia empezó a notar presencias familiares. Reconoció a algunas de las sobrinas lejanas de Helen, a un par de primos de Jonathan que, si bien no tenían gran vínculo con la familia, aparecían cuando había temas de herencia de por medio. Sin embargo, Valia no vio a su marido por ningún lado. Se sentó en la sala de espera adjunta al salón principal y aguardó, tratando de disimular su ansiedad. Unos minutos después, la puerta se abrió y salió Jonathan. Vestía un traje oscuro y se veía visiblemente tenso. Junto a él venía una joven rubia, alta, con un vestido ceñido y la expresión de quien se siente fuera de lugar pero con un objetivo claro. Entre los brazos de aquella mujer, Valia pudo distinguir un bulto envuelto en una manta azul claro. Un recién nacido. Jonathan, dijo Valia con la voz débil.
Valia. Hola, respondió él, algo incómodo. Quería hablar contigo, pero no supe cómo. ¿Quién es ella? Preguntó Valia, clavando la mirada en la joven. Yo. Soy Tiffany, dijo la rubia, con cierto temblor en la voz. Tiffany Clark. La tensión en el aire se podía palpar. Valia sintió como el corazón se le aceleraba y las manos se le helaban al mismo tiempo. Era obvio que Jonathan y Tiffany tenían alguna relación. Y el bebé, que no podía tener más de 2 semanas, señalaba algo mucho más complicado. Sin querer armar un escándalo todavía, Valia se obligó a tragar saliva y a comportarse con educación. Pensó que quizá lo mejor era esperar a que la lectura del testamento pasara para después aclarar este asunto de manera privada. Pero no era tan fácil. Sentía la traición perforándole el pecho. Valia, tenemos que hablar. Jonathan trató de sonar firme, pero sus ojos la evitaban. Sí, lo creo. Aunque no me gusta este lugar para hacerlo. En ese momento, un hombre mayor con un traje impecable, el abogado Michael Morrison, salió al pasillo y los invitó a pasar a la sala. Señoras, señor, por favor, pasen ya. El resto de la familia está adentro. Comenzaremos enseguida. Valia, todavía en estado de shock, siguió a Jonathan y a Tiffany, que entraban con el bebé. Se sentó al lado de su esposo, sin dejar de mirar a la joven madre a un par de asientos de distancia. Él no decía nada, ni siquiera trataba de consolarla. Ese silencio solo incrementaba la furia y la confusión que Valia sentía por dentro. El salón estaba casi lleno. Parientes distantes, socios de negocios de Ellen, y la mirada severa de Morrison, que hoy se convertiría en el portavoz de los últimos deseos de la fallecida. Sobre la gran mesa de madera había una carpeta con el sello del bufete y varios documentos perfectamente ordenados. Antes de comenzar, dijo Morrison, acomodando sus gafas, quiero agradecerles a todos por su presencia en este momento tan delicado para la familia Dedes. Mi nombre es Michael Morrison, y seré el encargado de leer el testamento y aclarar cualquier duda legal. Un murmullo se extendió por la sala. Valia no se enteraba de lo que decían los demás, tenía la mente inmersa en el bebé que Tiffany sostenía con naturalidad. Mientras el abogado empezaba a leer las formalidades del testamento, Valia se fijó en el apellido que figuraba en uno de los papeles, Tiffany Clark. Clark, ¿acaso tuvo algo que ver con Ellen o con Jonathan desde antes?, se preguntó, aunque su intuición le decía que la chica había aparecido hace poco en la vida de su marido. De pronto, la lectura avanzó hacia la parte más sustancial, la asignación de bienes y propiedades. Ellen había sido una mujer pragmática, que solía dejar las cosas claras. La primera porción de la herencia iba destinada a la manutención de una propiedad en Nueva Jersey, la cual quedaría en manos de la familia más cercana, Jonathan y su esposa, Valia. Había también una parte significativa para donaciones benéficas y otra para primas que habían ayudado a Ellen en los últimos años. Y por último, prosiguió Morrison, la señora Dedes dejó instrucciones especiales en caso de que su hijo adoptivo, Jonathan Dedes, tuviera hijos biológicos no reconocidos al momento de su muerte. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Valia sintió que se le hundía el estómago. ¿Ellen sabía del bebé? ¿Cómo podía saberlo? Jonathan bajó la cabeza, visiblemente nervioso. Tiffany, con el bebé en brazos, se movió inquieta, abrazándolo con más fuerza. Morrison tosió un poco, como si la situación le incomodara. En ese caso, continuó, si se presentase la existencia de un hijo biológico de Jonathan, este heredaría la parte correspondiente a un 25% de los bienes totales, siempre y cuando se comprobara legalmente la paternidad. Valia miró a Jonathan, y su rostro desencajado le confirmó lo que temía. Jonathan era el padre de ese bebé. Se levantó de la silla en un impulso. ¿Es cierto, Jonathan? Dime la verdad aquí,
delante de toda tu familia. ¿Ese niño es tuyo? Jonathan tardó varios segundos en responder. Finalmente, asintió con la cabeza, con un gesto de derrota. Sí. Es mío. Un murmullo ensordecedor se elevó. Algunas de las tías cuchicheaban incrédulas, otros asistentes guardaban silencio, incómodos. El abogado intentó recomponer la compostura. Pero la tensión escalaba demasiado rápido. Valia empezó a sentir calor en el rostro, una rabia intensa que la invadía. Llevaba semanas distante. ¿Esta es la razón? ¿Qué demonios significa todo esto? Habla. Tiffany, con voz baja, intervino. Valia, lo siento mucho. Jonathan y yo no planeamos que las cosas salieran así, pero... Tú no te metas. Gritó Valia, con la ira a flor de piel. Morrison levantó la mano para pedir calma, pero el ambiente era un polvorín. Jonathan, en un hilo de voz, intentó explicar que había conocido a Tiffany en un evento de su oficina y que la relación había surgido en un momento de crisis. Todo sonaba a justificaciones vacías para Valia. Necesitaba respirar y salir de ahí, pero no podía dejar aquel lugar sin dar la cara. Con la voz temblorosa de furia, Valia se encaró a Jonathan. Me engañaste y ahora pretendes que acepte esto así como así. Encima justo en la lectura del testamento de tu madre. Las miradas se posaban en ellos. Tiffany, sosteniendo al bebé que empezó a llorar por la tensión, retrocedió unos pasos. Valia, fuera de sí, le gritó. ¿Tienes la desfachatez de presentarte con tu amante y un bebé recién nacido? Jonathan la agarró del brazo, intentando calmarla. Valia, por favor, podemos hablar de esto en privado, no es necesario. Pero ella se soltó bruscamente. ¿En privado? ¿Crees que ahora importa el lugar? Ya todo el mundo lo sabe. La rabia contenida rompió las últimas barreras de su compostura. En un segundo, Valia se abalanzó sobre Tiffany, ignorando que el bebé estaba allí, presa de la furia y el dolor que la consumían. La tomó del cabello y le gritó. Tú destruiste mi matrimonio. Tiffany chilló de terror, y el llanto del bebé se hizo estridente. De inmediato, varios familiares corrieron a separarlas. Jonathan apartó a Valia, mientras uno de los primos agarraba a Tiffany para que no cayera al suelo. Un caos total se desató en la sala. Morrison, asustado, pedía orden. Era un espectáculo bochornoso que pocos olvidarán. Basta. Gritó el abogado con voz firme. Si siguen comportándose así, cancelaré esta lectura y la reprogramaremos con presencia policial. Valia se soltó de los brazos de Jonathan y respiró con fuerza, tratando de controlar el temblor de todo su cuerpo. Sin embargo, no podía dejar de lanzar miradas cargadas de odio hacia Tiffany. Vio cómo la joven, aterrada, sostenía al bebé y sollozaba con la respiración entrecortada. Por un instante, Valia se arrepintió de haber actuado con tanta violencia, sobre todo sabiendo que había un bebé inocente en medio del caos. Jonathan la miró fijamente, con el rostro desencajado. Valia, no debió ser así. Lo siento. ¿Lo sientes? Eso no va a remediar nada, respondió ella con amargura. Me humillaste ante toda tu familia. Y ahora pretendes que te escuche. El silencio se hizo espeso. Tiffany seguía inmóvil, con la respiración agitada, sin dejar de acunar al bebé que lloriqueaba. Valia, por su parte, sostenía su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Ya no podía contener las lágrimas. Se sentía rota, traicionada y, sobre todo, devastada al ver que Jonathan ni siquiera la había preparado para semejante golpe. Uno de los primos de Jonathan se acercó a Tiffany para asegurarse de que estaba bien. Otro familiar le ofreció agua a Valia. El abogado Morrison, que se mantenía en pie junto a la mesa, intentó reconducir la situación.
Por favor, necesito que todos se calmen. Todavía falta terminar de leer ciertas cláusulas. Está claro que el bebé de Jonathan entra en la disposición de Ellen, pero hay un procedimiento legal que seguir. La mayoría de los presentes se sentaron, tensos, con las miradas fijas en la familia en disputa. Valia no podía escuchar una sola palabra más. Tenía la mente nublada y el corazón lleno de resentimiento. Aún así, y por respeto a la memoria de Ellen, se mantuvo en la sala, observando cómo Jonathan la evitaba y cómo Tiffany contenía el llanto. La lectura del testamento terminó después de unos minutos en los que reinó un silencio incómodo. Al salir todos del salón, Valia se quedó en la sala de espera, al borde de un ataque de nervios. Jonathan se acercó con cautela, intentando hablar con ella a solas. Valia, por favor, escúchame un segundo. ¿Para qué? Respondió ella, con voz quebrada. Ya no hay nada que explicar, Jonathan. Todos se han enterado. Necesito que entiendas que esto no fue planeado así. Yo empecé a tener problemas en el trabajo, me sentía muy presionado, y Tiffany estaba allí. Pero nunca quise lastimarte. Pues lo hiciste. Valia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Y lo peor es que me enteré de la manera más cruel. Él se acercó para tocarle el hombro, pero ella dio un paso atrás. No me toques. Quiero que tengamos las cosas claras. Yo no voy a quedarme a tu lado como si nada pasara. En ese momento, Tiffany apareció en el pasillo, sosteniendo todavía al bebé, que dormía. Con una timidez extrema, se dirigió a Valia. Siento mucho todo esto. No quise convertirme en tu enemiga. Quiero que lo sepas. Pues te convertiste en eso desde el momento en que te metiste con mi esposo, replicó Valia con frialdad. Tiffany agachó la cabeza, mordiéndose los labios para no llorar. Jonathan, incómodo, se situó en medio de ambas. Por favor, Valia, no compliquemos más las cosas. ¿Complicarlas más? Si ya están en su punto más complejo. Dijo ella, alzando la voz. Luego, respiró hondo y se obligó a calmarse. Escucha, me voy de aquí. Después veré qué hago con nuestra relación, porque, en lo que a mí respecta, esto se acabó. Valia salió del edificio con el corazón destrozado. Se subió a un taxi y fue hasta el departamento que compartía con Jonathan. Entró y vio las fotografías que colgaban en las paredes, recuerdos de viajes, sonrisas compartidas y planes de un futuro que ahora parecía desmoronarse. Sentía que esas imágenes eran de una vida que había dejado de existir. Los días siguientes fueron un infierno. Valia apenas podía conciliar el sueño y evitaba ver a Jonathan. Él pasó la mayor parte del tiempo fuera, lidiando con abogados, reclamos de parientes y la presión de Tiffany, que exigía garantías para el futuro del niño. Valia bloqueó a casi todo el mundo, excepto a una amiga cercana, Sarah, quien fue su confidente. Amiga, tienes que pedir el divorcio, le decía Sarah por teléfono. No veo cómo puedas perdonarlo. No lo sé. Parte de mí siente que debería darle una oportunidad, pero la otra parte. Estoy tan llena de rabia que no puedo ni mirarlo sin recordar su traición. Por otro lado, Tiffany tuvo que enfrentar la furia de varios familiares de Ellen, que la acusaban de llegar en busca de dinero. Ella, insegura y estresada, solo quería garantizar el bienestar de su hijo. Las miradas juzgadoras la seguían a cada paso, excepto cuando Jonathan la defendía. Pero su defensa solo alimentaba más la ira de Valia. Finalmente, llegó el día en que ambos, Valia y Jonathan, tuvieron que encontrarse nuevamente con el abogado Morrison para firmar documentos relacionados con la herencia. Ese reencuentro marcó un antes y un después en sus vidas. Bien, señora Anderson, dijo el abogado, haciendo una leve pausa. Quedan algunos documentos sobre la propiedad de Nueva Jersey. Necesito su firma aquí y aquí.
Con eso, usted y su esposo pasarán a ser oficialmente los propietarios, salvo que, obviamente, decidan un arreglo distinto tras su posible separación o divorcio. Valia respiró hondo y miró a Jonathan, que se sentaba a su lado con rostro cansado. Parecía un hombre que llevaba encima toda la culpa del mundo. Quizás la merecía, pensó ella. Con la mano temblorosa, firmó los papeles y entregó la pluma. Eso es todo de mi parte, dijo con un suspiro. En cuanto a la cláusula que involucra al bebé, interrumpió Jonathan, completando la frase con un nudo en la garganta. Su parte de la herencia ya está asegurada, ¿cierto? Así es, confirmó Morrison. Necesitamos la prueba oficial de paternidad, aunque usted ya lo ha reconocido de palabra. Una vez que la tengamos, Tiffany podrá reclamar el porcentaje estipulado. Valia evitó pronunciar palabra. Salió del despacho y caminó por los pasillos amplios de la firma de abogados, sabiendo que ese acto formal sellaba un capítulo triste en su vida. Al llegar al vestíbulo, se encontró cara a cara con Tiffany, quien la observaba con una mezcla de vergüenza y compasión. Valia, sé que no hay nada que pueda decir para sanar esto. Solo quiero que sepas que no estoy aquí por dinero, sino porque Jonathan es el padre de mi hijo y merece estar en su vida. Valia la miró con un gesto impenetrable. Si dices la verdad, buena suerte. Pero no quiero tenerte cerca de mí. Tiffany bajó la mirada y Valia siguió su camino. Dejando atrás la opulencia de ese edificio y el peso de una familia fracturada, tomó un taxi de vuelta a casa. Se sentía más liviana, como si al fin hubiera descargado una parte de la rabia, pero también estaba con el corazón encogido. A veces, la liberación duele más que el apego a la mentira. Las semanas siguientes trajeron un torbellino de trámites legales. Valia se asesoró con un abogado para un posible divorcio, mientras Jonathan intentaba desesperadamente reconciliarse y, al mismo tiempo, cumplir con sus responsabilidades de padre. Tiffany, desbordada, también contrató representación legal para proteger los derechos del bebé. El tiempo fue poniendo algunas cosas en perspectiva. Valia comprendió que no podía regresar a un matrimonio que se había roto desde dentro. Jonathan, por su parte, reconoció la magnitud de su error. Y Tiffany, abrumada, solo quería que su hijo creciera con algo de estabilidad. Pese a todas las tensiones, había un inocente en medio de esa batalla, un bebé que no tenía culpa de nada. Cuando las primeras resoluciones judiciales salieron, el juez otorgó a Valia la potestad de decidir si mantenía o no la propiedad de Nueva Jersey, y estableció que Jonathan debía responder por la manutención del bebé. Con el paso de los meses, las cosas se fueron asentando en lo legal, pero en lo emocional aún quedaban secuelas profundas. Cuentan que, un año después de estos hechos, Valia volvió a Brooklyn, sola, libre de los fantasmas de aquel matrimonio. Jonathan se mudó a un apartamento en Quincy, de vez en cuando, recogía a su hijo para pasar tiempo con él. Tiffany trabajaba para mantenerse a flote, intentando no depender de la herencia que Ellen había dejado y que todavía estaba en proceso de asignación total. La última vez que se supo de ellos, se mantenían lejos unos de otros. Valia se centró en reconstruir su vida, forjándose una nueva identidad alejada del dolor que la marcó. Jonathan aprendió la dura lección de que las mentiras y la traición no llevan a buen puerto. Tiffany, con su bebé, tenía un camino lleno de retos por delante, pero también la convicción de que el amor de madre valía la pena cualquier sacrificio. Y así, con los papeles del testamento ya firmados y la familia dividida, concluyó la historia de cómo una simple lectura de herencia sacó a relucir los engaños más oscuros, provocó un violento enfrentamiento y cambió para siempre la vida de todos los involucrados.